Muy buena tarde, buenos días, buenas noches, mis amigos de todo el mundo, Sudamérica, América, y buenas noches, buenas tardes y buenos días al canal de YouTube. Vamos a tener un debate espectacular y que nunca había en este grupo. Los participantes serán mi amigo Leo argentino y mi amigo Ángel de México. Y el tema será el verdadero bautismo. Quédense con nosotros y volvemos. Bienvenido al debate internacional desde México, Ángel, y desde Argentina, Leo Coronel. El tema será el verdadero bautismo. Bienvenido. Formato del debate. Cada participante tendría un minuto de presentación, 15 minutos de exposición en audio de no más de 3 minutos, 3 preguntas intercaladas que responden 2 minutos máximo. Refutación, cada uno tendrá 10 minutos de refutación en audio de 3 minutos. Por último, cada uno tendrá 1 minuto de despedida. Y esta fue la regla del debate. Por favor, ataca sus argumentos y no a la persona. Atentamente, el administrador Emis Barrante Díaz. Gracias. Buenas tardes grupo y buenas tardes al canal de YouTube de Defiende tu Fe por Audios. Como ya lo dijo Amis, el moderador, soy conocido aquí como Ángel o Lithium. Y hoy voy a debatir con Leo Coronel sobre el bautismo, la liturgia del bautismo, en qué forma o en qué nombre se debe de bautizar. Y bueno, pues bendiciones a todos. Gracias, Ángel. Ahora le toca a mi amigo Leo Coronel. ¿Puede presentarse en 1 minuto, por favor? Gracias. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Leo Coronel, soy de Argentina, pertenezco a la Iglesia Unicitaria del Nombre. Bueno, también me conocen por Rafferty. Bueno, vamos a desarrollar ahora un debate con respecto al verdadero bautismo. Aunque bueno, también se puede involucrar el tema del nombre, cuál es el nombre que tiene que ser, de ese tema también. A mí me habían dicho otra cosa, pero bueno, vamos a hablar de ese tema también. Gracias, mi amigo Leo y mi amigo Ángel. Ahora da paso a mi amigo Ángel con sus 15 minutos de con sus 15 minutos con sus 15 minutos. Bueno, comienzo. El verdadero bautismo, como lo entiende la iglesia y todos los que creen en la Trinidad, o creemos,
Está en Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La importancia de guardar los mandamientos, por ejemplo, Mateo 19:7. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Mas quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos, Juan 14:5. Y desde el Antiguo Testamento, Éxodo 26, guarden mis mandamientos, Levítico 26:15. No ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, es una sentencia que hace Dios. Y comienza y dice: y si desenseñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, pues viene una sentencia. Si yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura y que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Muy bien, ya vemos la importancia de los mandamientos. ¿Por qué no cumplir con lo que ordenó Dios, por ejemplo, en Mateo 28:19? Algunas iglesias, en este caso unicitarias, no toman el mandamiento de Jesús y toman lo citado en Hechos 2:38, pero les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:16 también lo toman. Hechos 8:16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, hablando del Espíritu Santo. En Hechos 19:5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Corintios 1:15, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. 1 Corintios también 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a entender qué es o qué significa el nombre de Jesús. Colosenses 3:17 dice: todo lo que hacéis, que sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Así que es más que claro que todos ellos hacían, lo que ellos hacían era en el nombre de Jesús, no es obedeciendo a un mandamiento de él. El mencionar el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al bautizar a una persona, el bautizador lo mencionaba, y esto es porque Jesús lo mandó. Ellos todo hacían en el nombre de Jesús, como vimos todos los anteriores textos. Esto no significa que no mencionaban la fórmula como Jesús se las enseñó, sino que todo, echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, sanaban enfermos en el nombre de Jesús. Vemos el paralítico del que estaba a las puertas de la iglesia, y todo, como dice Colosenses 3:17, todo lo hacían en el nombre de Jesús. Vemos el paralítico en Hechos 3:6, más Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 16:18, y esto lo hacían por muchos días, mas desagradando a Pablo, hablando de la divina, volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Segunda de Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Entonces queda claro que ellos, siguiendo un mandamiento, en el nombre de Jesús bautizaban, mencionando la fórmula dicha por Cristo en Mateo 28:19. Ahora quizá ellos puedan decir que el Padre, o el Hijo o el Espíritu Santo no son nombres, solamente son títulos, y el único nombre es el nombre de Jesús. Aún así el mandamiento no cambiaría, ya que Jesús menciona al Padre como el nombre del Padre. Por ejemplo, Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Mateo 23:39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y si es el que veniera Jesús, ¿en el nombre de quién? En el nombre del Padre. ¿En el nombre del Padre o en la autoridad del Padre? Esto es lo que significaba en el nombre de, en la autoridad de Jesús. Echaban fuera demonios, levantaban muertos, sanaban enfermos. Aunque estos fueran títulos, no da pie para desobedecer el mandamiento que Jesús mismo mandó usar o bautizar en esos títulos. Y todo el Nuevo Testamento Jesús dice, hagan esto, hagan lo otro en mi nombre solamente. Excepto en Mateo 28:19, no dice en mi nombre bautícenlos. Él por su propia boca dijo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Está claro entonces que en el nombre de Jesús se hacía todo. Y sobre la gran cantidad de textos donde Jesús solamente ordena hacer algo en su nombre, en este texto de Mateo 28:19 ordena hacerlo también en el nombre del Padre y también en el nombre del Hijo y también en el nombre del Espíritu Santo. Recordemos el bautismo de Él mismo y la manifestación que hubo. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego el agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre hablando, el Hijo bautizándose, y el Espíritu Santo descendiendo, la misma forma que Jesús mismo mandó a bautizar. Otro argumento de estas iglesias, que en Mateo dice solamente el nombre y no los nombres, pero esto es falso, ya que la I separa la idea. Tampoco podrán decir que Jesús es el nombre del Padre, porque en este caso Josué, Jesúa, el que es mencionado en Esdras 2:2, tendrían el nombre del Padre, ya que todos son exactamente el mismo y son varios con el mismo nombre. De nuevo queda claro que el mandamiento es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No queda más que guardar los mandamientos y las palabras de Jesús. Juan 14:23, cito, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora lo único que quedaría es negar el texto o considerarlo espurio. Veamos qué es lo que dice nuestro hermano Leo. Para mí sería toda esta exposición de mi parte. Adelante, Emis, el moderador. Gracias, amigo Ángel. Ahora pasamos con la exposición de mi amigo Leo. Leo, adelante con su exposición, con tus audios de 5 audios y con sus 3 minutos. Gracias. ¿Qué tal? Bendiciones. Bueno, vamos a dar comienzo a este debate. Voy a hacer mi exposición acerca de este debate, el cual se titula ¿cuál es el verdadero bautismo? ¿Cuál es el verdadero bautismo? Bueno, la verdad que es un poquito raro el título, ya que para mí hay un solo bautismo. Así que, pero bueno, vamos a empezar a desarrollar mi exposición sobre el bautismo. El bautismo es sin duda una de las doctrinas más importantes dentro del plan de salvación. Hebreos capítulo 6, versos 1 al 20, tendrían anótenlo, pueden leerlo tranquilos. Por tanto, dejando ya los rudimentos, dice, desde el verso 1 al 2, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, escuche, vamos adelante a la perfección. Escuche, esto está hablando, ya se sobreentiende que está hablando de que una vez que uno ya está bautizado, que ya se ha arrepentido, que ya ha aceptado a Cristo como Señor, entonces uno tiene que seguir avanzando en el Evangelio, creciendo y recibiendo alimento espiritual más sólido. Entonces, en ese contexto que está hablando el autor de Hebreos, por tanto dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Escuche, no echando otra vez el fundamento,
del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y escuche lo que dice el verso 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Todo esto encierra un solo pack de cosas. Es el plan de salvación. O sea que los bautismos, la imposición de manos, más toda la enseñanza, la doctrina, que es precisamente la lectura de los tiempos, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y en especial, obviamente, eso es escuchar el Evangelio de Jesucristo, el cual, como dice Efesios capítulo 1, verso 13, dice que por haber escuchado el Evangelio de Jesucristo somos sellados con el Espíritu Santo. Esto tiene mucho que ver el sello del Espíritu Santo con el don del Espíritu, porque es precisamente el bautismo de fuego que otorga ese sello. Somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo tiene 9 dones. Sabemos que son manifestaciones claras de que la persona tiene el Espíritu Santo, o sea que tiene el bautismo de fuego. Pero ya vamos a adentrarnos un poquito más. Entonces, queda claro que la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, todo eso son, digamos, los primeros pasos dentro del Evangelio. Todo esto es, digamos, todo un pack de cosas, un abanico de cosas, donde entra doctrina y rituales, que tienen que ver con el plan de salvación de cada uno de nosotros. Entonces, queda claro que es muy importante esta doctrina del bautismo. Entonces, este es el punto que yo quiero dejar en claro, que estos 5 puntos nos habla del proceso del plan de salvación, y que es muy interesante leerlo esto hasta el verso 20. Así que bueno, pero si hay tiempo lo voy a leer más adelante. Según Efesios capítulo 4, verso 5, hay un solo Señor, una sola fe y escuche, un solo bautismo. Y ese bautismo tiene 2 aspectos. Yo les voy a explicar. Uno es terrenal, el cual es el agua. Y el otro es de aspecto espiritual, el cual Jesús se encarga de sellarlo. Porque, ¿se acuerdan? Que Juan el Bautista, cuando preparaba camino para el Señor, aparece Jesús y dice, y aquí el Cordero de Dios. Pero él ya había estado diciendo, anticipando, que él bautizaba en agua, pero el que venía detrás de él, el que venía después de él, ese iba a ser el que bautizara en Espíritu Santo y fuego. Entonces, un aspecto terrenal y un aspecto espiritual, pero ambos son el mismo bautismo. Bien, ambos van de la mano. Por ejemplo, Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, observen, no puede entrar en el reino de Dios. Así que, aunque el agua también representa sangre o representa la palabra de Dios, es un símbolo de purificación, de limpieza, o sea, es una realidad literal en la espiritualidad del bautizado. Es la señal de que tus pecados antiguos son perdonados de forma literal. Bueno, entonces, tanto el bautismo del agua como el bautismo del Espíritu son un mismo proceso, un solo bautismo. Ahora, sin embargo, vamos a aclarar algunos puntos. Existen casos bíblicos, por ejemplo, donde primero se recibe el bautismo de fuego, pero el proceso debe ser completado, porque todavía falta la otra parte. Por ejemplo, vamos a leer Hechos capítulo 10, desde el verso 44 al 48. Escuche, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje.
Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, judíos, que habían venido con Pedro, porque Pedro estaba encargado de la circuncisión, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre quién, sobre los gentiles. Y preste atención a todos estos detalles. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Observen, hay personas que yo he escuchado en varias ocasiones que hay dos bautismos, que uno es el de Juan, que uno era para los judíos, que otro para los gentiles, que por eso uno en el nombre de Jesús y el otro es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los judíos tienen al Padre, pero los gentiles no. La verdad que eso no sé de dónde lo sacan, porque vemos acá claramente que el bautismo de fuego es el bautismo en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Lo vimos claramente en este pasaje. Y sobre los gentiles. Entonces el bautismo de fuego no era para los judíos, pero sin embargo Pedro acaba de decir que nosotros también lo teníamos. Pero vamos a ver más. Tenemos otro caso donde el bautismo de arrepentimiento o bautismo de Juan, como se conoce, o de agua, ya estaba gestado, pero faltaba ser completado. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 19, versos 2 al 7. Pablo llega a Éfeso y cuando Pablo llega a Éfeso, según Hechos 19, versos 2 al 7, escuché lo que dice. Y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿A quién le estaba hablando? A 12 discípulos. No eran gente que no tenía nada que ver con la iglesia. Dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea que bautismo trinitario ni ahí, no existía. Por lo menos en ese momento. Claro, ya sé que después alguien podría argumentar que el bautismo de Juan no era en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bla, bla, bla. Bueno, pero vamos a dejarlo para después. Entonces, él dijo, ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Entonces, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Y eran en total 12 hombres. Entonces, si notan, en ambas citas, en ambos pasajes podemos ver que tanto el bautismo en agua que ordena Pedro en Hechos capítulo 10, verso 48, como el bautismo de fuego, cuando Pablo impuso las manos sobre aquellos 12 discípulos, es en el nombre de Jesús. Entonces no hay razón para suponer que solo el bautismo de fuego sea en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y el bautismo de agua sea en el nombre de Juan. El mismo Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 1, verso 13 al 15, vamos a leerlo, si tengo tiempo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo, pero para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? Bueno, vamos a sacar un poco de contexto el asunto, porque fuera del contexto de las divisiones que está hablando, bueno, aquí podemos ver que Pablo estaba
para predicar, mientras otros bautizan. Sin embargo, alguna vez Pablo ejerció la labor de bautizar, eso quedó más que claro. Pero escuchen bien lo que está revelando acá Pablo. ¿Acaso fue Pablo crucificado? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y más abajo, en el verso 15, dice, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Pablo deja por sentado tres aspectos pero muy interesantes. Primero, se predica y se bautiza en el nombre de aquel que fue crucificado. ¿Mm? Bueno, y yo creo que ya me falta muy poquito, pero voy a tratar de exponer, no sé si voy a llegar en 3 minutos a hablar acerca sobre el bautismo de los israelitas, que Pablo menciona en Gálatas 3:19, en 1 Corintios 10, así que bueno, digamos que en resumen, para ocupar estos últimos minutos, el verdadero bautismo, o sea, es uno solo y tiene dos aspectos, uno terrenal que es el agua y otro espiritual que es el bautismo de fuego. ¿Mm? Entonces todo esto entra dentro de un proceso en el cual tiene que ver con el plan de salvación. Otra cosa que quiero aclarar, para que por ahí quede también mi oponente sepa qué va a preguntar. Que el bautismo en sí es un ritual que, si bien tiene un poder, escuche con atención, tiene un poder que tiene que ver con la autoridad de Dios, pero no tiene en sí el ritual, como dice el autor de Hebreo, obras muertas, son obras muertas. Pero en sí el ritual no tiene nada que ver con que el ritual salva, el ritual no salva. El ritual no es lo que salva. Y de hecho, bueno, si hay tiempo lo voy a explicar con respecto a lo que quedó pendiente, porque se me pasaron los minutos muy rápido. 15 minutos me parece poco, pero bueno. Más que nada quería aclarar eso también, de que el ritual no es en sí lo que salva, pero sí está dentro de un contexto del plan de salvación que es necesario, es muy necesario. Así que bueno, hasta aquí nomás, creo que me quedan unos segundos, pero ya creo que le va a tocar a mi oponente responder, exponer, digamos, hacer su exposición y bueno, estar atento a lo que se va a desarrollar en este debate, que espero sea de mucha edificación. Ahora, gracias con sus exposiciones a mi amigo Leo y Ángel. Ahora lleguemos con las preguntas. 3 preguntas. La pregunta será en 1 minuto y la respuesta en 2 minutos. Comienza mi amigo Ángel. Bueno, en base a lo que vi de su exposición, ahí será mi pregunta. Leo, ¿tú crees que el bautismo es una obra? Ya que eres salvo por fe y no por obras. Las obras no salvan. El bautismo, ¿lo consideras una obra? Adelante, Leo, con tu respuesta, tiene 2 minutos. Bueno, sobre el bautismo, acá va mi respuesta. Sobre el bautismo como obra en sí, si leemos Hebreos 6, habla acerca de que esta es una de las principales doctrinas. Cuando el apóstol o el autor de Hebreos, mejor dicho, está hablando acerca de avanzar en el Evangelio, que ya dejemos atrás los primeros rudimentos de bautismo, escuche bien, bautismo, todo lo que tiene que ver con, la salvación, todo lo relacionado al plan de salvación, o sea, el ritual
en sí no es lo que salva. Porque, y esto tiene que ver porque muchos confunden el texto de Pedro donde dice, este bautismo nos salva. Yo sé que, por ejemplo, muchos unicitarios tienden a confundir o explicar mal este texto, donde claramente está también entre comillas que si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo en la cruz, no habría bautismo ni obra que valga, así que no son las obras que salvan. Entonces, ¿en qué sentido salva ese bautismo? ¿En qué sentido salva? Nos está hablando de que salva en el sentido a que está dentro de ese plan de salvación en el cual Hebreos 6 nos da una lista de 5 puntos, por los cuales incluyen desde el bautismo, la regeneración, la segunda venida, o sea, todos los principales rudimentos del Evangelio, que de ahí encaja perfectamente con Efesios 1:3 y bueno, y varios pasajes más. Ahora viene el turno de hacer la pregunta, Leo, a mi amigo Ángel. Tiene un minuto para que haga la pregunta a mi amigo Ángel. Adelante, Leo. Bueno, dada la respuesta mía, la pregunta mía hasta ahora es una sola. No tengo mucho que preguntar porque no dijo absolutamente nada mi oponente acerca de lo que a mí realmente me incumbe, pero tiene casi la misma connotación que la pregunta que me hizo él. La pregunta mía es, la fórmula, o sea, de Mateo 28:19, ¿es una fórmula bautismal? ¿Mm? Adelante con tu respuesta, amigo Ángel. Tiene 2 minutos. Sí, es un mandamiento. Todo se hace en el nombre de Jesús, como ya lo he dicho. Pero Jesús dijo cómo lo hicieran y se los dijo a ellos, a los bautizadores, a los que iban a ir a bautizar. Adelante con tu segunda pregunta, mi amigo Ángel. Tienen 1 minuto. Muy bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué entiende la iglesia o él o Leo en lo que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del espíritu no puede heredar el reino de los cielos? ¿Se está refiriendo al bautismo tal como él lo dijo? Esto es en el Evangelio de Juan 3, 5 y 7. ¿Se está refiriendo Jesús a como él lo dijo, nacer del agua del bautismo? Adelante tu respuesta, mi amigo Leo. Tiene 2 minutos. Sí, afirmativamente sí, porque como expliqué en el texto de Hebreos, capítulo 6, es uno de los principales rudimentos del Evangelio. Es decir, cuando se escucha el Evangelio de Jesús, vuelvo a citar Efesios capítulo 1, verso 13, donde dice que por haber escuchado el Evangelio de Jesucristo, no dice por haber escuchado la Trinidad, ni por haber escuchado la unicidad, ni por haber escuchado el dualismo, simplemente dice por haber escuchado el Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde encontramos esto? Desde la unión del Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando en Lucas 24 Jesús le dice, era necesario, a sus discípulos le dice, aclaración, era necesario que se cumpliese todo lo dicho acerca de mí en la ley, los profetas y los salmos. Sabemos que los judíos estaban ya desde niños, son instruidos en la Torá. Así que, ¿qué era lo que ellos tenían que saber que no entendían? Por la cual Jesús después les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Pues el mismo texto lo revela al decir Jesús que el Cristo tenía que padecer, ser muerto y resucitado el tercer día, y vosotros seréis mis testigos. Entonces esto lo vemos después también en 1 Corintios 15, donde el apóstol Pablo dice que si creéis a la palabra, si creéis a la palabra, entonces sois salvos. Escuchen con atención, soy salvo por creer a la palabra. Dice, si no creíste en vano. Y después, más adelante, dice que era necesario que el Cristo padeciese conforme las Escrituras. Luego dice que tenía que morir y resucitar el tercer día conforme las Escrituras. Este es el Evangelio de Jesucristo por el cual
todos los que son sellados con el Espíritu Santo son los que han creído a ese evangelio. Y esto está dentro de los rudimentos, de los primeros rudimentos del evangelio en Hebreos 6. Entonces, con respecto, ya tengo un minuto. Bueno, dame un poquito que reviso de vuelta la pregunta. Tu segunda pregunta, mi amigo Leo, tiene un minuto. Bueno, la pregunta mía es que en la respuesta que me diste anteriormente dijiste que es un mandamiento. Cuando yo te pregunté si era una fórmula sobre Mateo 28:19 y me dijiste sí, es un mandamiento. Entonces, la pregunta mía ahora es si un mandato es lo mismo que una fórmula. Tiene 3 minutos para que tu respuesta, mi amigo Ángel. Una recomendación, mi amigo Leo, es solamente un audio, no todo audio. De 2 minutos nomás, por favor. Eso yo quería decirte. Ambos van, en este caso, ambos van de la mano. El mandamiento es ir a bautizar. La fórmula es lo que tú tienes o en el nombre que tienes que bautizarlos. Tu última pregunta, mi amigo Ángel. La pregunta sería la siguiente: si una persona ya fue bautizada en una iglesia trinitaria, pero cambia a una iglesia unicitaria, ¿lo vuelven a bautizar o para ustedes es válido tal como fue bautizado? Te toca a mi amigo Leo. Tu respuesta tiene 2 minutos, 2 minutos. Bueno, la respuesta te la voy a dar desde mi aspecto personal, porque en la iglesia normalmente, para ser sincero, en la iglesia suele haber cierto legalismo muchas veces. Y, por ejemplo, se tiende a pensar que los trinitarios no tienen el don porque son bautizados en el nombre de la Trinidad. Esto es muy normal en los debates, ver ese tipo de argumentaciones. Pero, sin embargo, yo disiento bastante porque yo nací, crecí en iglesia trinitaria y tengo dones de todos recibidos en la iglesia trinitaria. Cuando yo empecé a ir a la iglesia unicitaria, no solo que tengo discernimiento de espíritu, sé que está el Espíritu Santo ahí también, están los dones, están los mismos. La enseñanza es diferente. Yo creo que el problema no es que el Espíritu Santo enseñe una cosa acá y otra cosa allá. El problema está y radica mayormente en que hay doctrinas y mandamientos de hombres que muchas veces se interponen. Esto pasa también en las iglesias trinitarias, no hay ninguna novedad. Entonces, la mayoría de las veces yo sé que muchos tienden a que te tenés que rebautizar. Yo personalmente creo que si la persona fue bautizada, así la oración haya terminado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero confesó con su boca para salvación y creyó en su corazón para justicia, como dice Romanos 10:10, yo creo que no es necesario ser rebautizado y que puede tener tranquilamente el don del Espíritu Santo. Tu última pregunta, mi amigo Leo. Bueno, mi pregunta, se me ocurrió una, no tenía ninguna otra, pero bueno, mi pregunta radica en qué nombre bautizó Juan el Bautista. ¿En qué nombre bautizó Juan el Bautista? Tiene 2 minutos para responder mi amigo Ángel. Bueno, la Biblia no dice que Juan el Bautista viniera bautizando en el nombre de él, sino preparando el camino para. Y él bautizaba y la gente iba y confesaba sus pecados y eran bautizados por él en el Jordán. No dice que les decía en el nombre de, porque se acercaron fariseos. Eso significa que en el nombre de Jesús no, porque se hubiera dicho en el nombre de Jesús, que era Josué, que era Jesús, en otros, que era el mismo, entonces lo hubieran apedreado por cómo iba a bautizar en el nombre de un nombre. Juan el Bautista no bautizaba en el nombre de nadie, según a lo que yo he leído en la Biblia. La Biblia no nos dice.
Ya terminamos con las preguntas, ahora sí pasamos a la refutación. Tiene 10 minutos mi amigo Ángel. Bueno, en este caso no va a ser ninguna refutación, en lo absoluto. Eso es imposible, ya que dijo exactamente lo mismo que yo diría. Solamente voy a mencionar algunas cosas. Cito Hebreos 6, donde dice, desde el 1, por tanto, dejando ya los rudimentos, es decir, lo que siempre se hace, de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Pero a qué se refería Pablo con eso? El 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí está entrando el bautismo que él dijo, tanto en el agua como en el Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole vituperio. A eso se refiere el texto. Que los que ya fueron bautizados, y también en el bautismo real, en el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo completo, después de haber cumplido el mandamiento de ser sumergido en agua completamente, simbolizando la muerte de Cristo, no puedes volver a rebautizarlos si estos caen. Para ellos hay otro tipo de arrepentimiento, pues abogado tenemos para con el Padre. Solamente recalcaría eso en el texto que él dio. Así que lo único que puedo decir que estuvo bien, o sea, todo va bien. No hay forma de refutarle nada. Hasta ahorita. ¿Qué otra cosa nos citó? Nos citó el bautismo completo del Espíritu Santo y del agua. Bien. Tengamos en cuenta que bautismo es ser sumergidos. Y como él ya lo dijo, y yo también lo creo, que es una obra el bautismo. Y una obra muerta si lo sigues predicando a la iglesia que ya está avanzando. Eso es a lo que se refería Pablo, y creo que así lo que yo le entendí. Dice en Romanos 6, 3 al 4, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Eso solamente refuerza lo que dije anteriormente. De que los que recayeron no pueden volver a recrucificar a Cristo y volverles a predicar y todo. El apóstol decía, vamos siempre para adelante. Y lo que vemos ahorita es que mucha gente toma como salvación el símbolo del bautismo. Y que en este caso, no voy a mencionar quién porque no es el caso, creen que es el bautismo del agua el que salva, cuando el que salva es Jesús, Cristo. Y el verdadero bautismo, como ya lo dijo Leo, es la confirmación, el Espíritu Santo. En todos los textos que vemos en la Biblia, siempre que hay un bautismo de agua, ya sea antes o después, aparece el bautismo con el Espíritu Santo, excepto en Pentecostés. Ahí no había bautismo de agua, pero sí hubo bautismo del Espíritu Santo. Así que para mí no sería una refutación, simplemente una confirmación de lo que él ya dijo. El obedecer a Cristo, es decir, primero la fe y luego el obedecer a Cristo. Y luego viene el bautismo real, que tiene dos partes, como él lo dijo. Bautismo en el agua y bautismo en el Espíritu Santo, para confirmar que han sido sellados y revestidos de Cristo. Como dice Gálatas 3:27, eso significa que ya han quedado bautizados completamente. Ese es el bautismo real. No el que se le hacen a los hijos cuando estos nacen y se les ponen un chorro de agua en la cabeza. Que ellos ni creyeron, ni se les ven los dones del Espíritu Santo porque no los recibieron, y muchos de ellos crecen y se van a otras religiones.
no cristianas, otros se van al satanismo y otros se van al ateísmo. Entonces ese no es el verdadero bautismo. Esas personas no han sido bautizadas porque hicieron todo al revés, más ellos no hicieron absolutamente nada. Pero queda claro que el bautismo en agua sin fe es una simple obra muerta. Y entonces en este caso también él mencionó Pedro. Cuando cita lo que pasó en el diluvio, cómo él lo contrasta, debido a que el día del diluvio, los que fueron bautizados, es decir, sumergidos, fueron los que se perdieron, y el único que no fue bautizado fue Noé y su familia. Entonces Pedro hace simplemente un contraste y dice: el bautismo que corresponde a esto, en vez de matarnos, como lo hizo con aquellos, ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, es decir, no quita el pecado, sino para como una buena conciencia para con Dios. Entonces sería solamente repetir y recalcar lo que él ya había dicho, porque todo hasta ahorita estamos completamente de acuerdo. Y por mí sería todo, porque no veo ninguna refutación. Más bien no puedo refutarlo porque está diciendo exactamente lo que yo siempre he creído. Gracias, mi amigo Ángel. Ahora le toca a mi amigo Leo con su 3 audio. Su refutación. Tiene 10 minutos. Bueno, yo no tengo la verdad que mucho que decir ni de refutar, salvo algunas cositas que yo remarco de la exposición. Por ejemplo, en la cita de Mateo 3:16, verso también 17. Bueno, este texto describe acontecimientos ligados al bautismo de Jesús. Entonces, después de que Jesús fue sumergido en el río Jordán, Dios envió su poder, el Espíritu, a Jesús. Estamos, obviamente, en el contexto, tenemos que tener en cuenta que hay una humanidad en ese agua. Bueno, entonces, Dios envió su poder a Jesús y declaró que Jesús es su Hijo, la voz del cielo. Entonces, incluidos a este incidente están Jesús, Dios y el Espíritu de Dios. Ahora, sin embargo, esto no prueba ni indica nada, pero absolutamente nada de una Trinidad, porque el contexto viene desde más adelante, donde Juan está relatando que aquel que me envió a bautizar me dijo que sobre aquel que veas reposar mi espíritu, ese es el ungido. Esa señal era para Juan, no era una señal para mostrar que hay una Trinidad ni nada por el estilo. Así que el Espíritu, que es el poder de Dios, descendió con forma corporal de paloma sobre un Jesús que estaba siendo bautizado, un Jesús que estaba en condición de hombre. Entonces, este es el incidente que hay que mostrar, que el Espíritu es una... hay que mostrar que el Espíritu acaso es una persona, no, es el poder de Dios. Ahora, como es un tema bastante extenso, voy a seguir que no hay nada, diciendo que no hay nada acá, ni siquiera una idea mínima, sino que Jesús, Dios y el Espíritu son coiguales o coeternos, coiguales al mismo tiempo no son iguales. O sea, la subordinación del Hijo a su Padre es revelada en el hecho de que el Padre envió su Espíritu cuando el Hijo fue quien lo recibió. Y estamos hablando de un Hijo en condición de hombre. Entonces, el Padre en el cielo fue el que habló. El Hijo, saliendo del agua, fue a quien el Padre reconoció como Hijo. Esa humanidad. Este pasaje más bien, más que de Trinidad, nos prueba la omnipresencia de Dios y no a 3 personas divinas.
Mirá, puedo citar muchos textos donde se habla de la omnipresencia de Dios, aunque también existen textos donde ángeles van y vienen a la tierra, de la tierra al cielo, y ven el rostro del Señor, y bueno, de esa manera ellos prueban que Dios siempre está permanente en el cielo, ahí clavado y con estaca para que no se mueva. Pero no, Dios realmente está tanto en el Hijo reconciliando al mundo y en el cielo como la voz del cielo. ¿Por qué? Porque Él es la naturaleza divina de Dios, es la naturaleza de la deidad, no es la naturaleza humana de un Jesús que en condición de hombre está limitado. Y no puede estar, por ejemplo, en 3 o 4 lugares al mismo tiempo, pero Dios sí puede hacerlo. Y para no perder tiempo citando tantos versículos, voy a citar uno que es realmente aplastante. Para aquellos que no creen en la omnipresencia de Dios. Por ejemplo, Jeremías 23-24 dice así: ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. Y escuche, dice, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. O sea, más claro que eso imposible. Y hay muchísimos otros pasajes más. Efesios 4:6, por ejemplo, 1 Corintios 12, donde Pablo habla de los dones y dice, es el mismo Dios, el mismo Señor y el mismo Espíritu el que hace todas las cosas en todos. Efesios 4:6 también dice, un solo Dios, el Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Omnipresencia. Bueno, y con respecto a la cita de Juan 14, acerca de que la parte donde dice: el que guarde mi palabra, yo y mi Padre vendremos a él, tampoco no está hablando de Trinidad, simplemente está hablando de, más bien pareciera que hablara de dualismo. Pero si vemos el contexto de Juan 14, primero está hablando con Felipe y le está diciendo a él que el que lo ha visto a él ha visto al Padre. Luego, más adelante, empieza a hablar del Consolador y claro, muchos se agarran del término otro, claro, como si otro significara otra persona, pero otro también puede significar objeto. En la Biblia se pueden encontrar muchos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Dice, el Espíritu de verdad, el cual mora en vosotros, perdón, mora con vosotros. ¿Por qué? Porque estaba parado ahí en carne y hueso, y estará en vosotros. No, y después habla como el Padre: no os dejaré huérfanos, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Después Judas, no el Iscariote, le pregunta: ¿y cómo te manifestarás a nosotros sin que el mundo te vea? O sea, Felipe no entendía que Jesús era el Padre, pero Judas, no el Iscariote, dice: ¿cómo te manifestarás a nosotros? Él sabía perfectamente que él estaba hablando, que era el Padre y también al mismo tiempo era el otro Consolador. ¿Por qué? Porque el texto nos habla de que él tenía que ascender, pero no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Entonces, ¿de qué manera se iba a manifestar? Que todo el que guardare su palabra, yo y mi Padre vendremos a él. Esto no significa que hay Trinidad o dualismo acá. Esto lo único que significa es que la frase: el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y si no tiene al Padre, tampoco tiene al Hijo. Entonces, la forma en que el Padre y el Hijo estén en él, en el creyente, es a través de su Espíritu. Por eso cuando leemos, y vuelvo a repetir, Efesios capítulo 3, capítulo 4, verso 6. No, perdón, Primera de Corintios 12, donde habla de los dones. Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero dice, es el mismo Señor, es el mismo Dios y el mismo Espíritu. No dice segunda persona, ni tercera persona, ni nada. Así que por lo tanto, ese versículo también queda refutado. Bueno, otra de las cosas que tampoco, digamos que difiero un poco, es sobre la parte donde dijo que ambos, la fórmula y el mandato van de la mano. O sea, yo no creo que un mandato sea una fórmula. Primero y principal porque Dios se manifiesta de la manera que Él quiere, cuando quiere, donde quiere. Esto se puede probar con toda la Biblia. Y de hecho también en las mismas argumentaciones de mi oponente, también podemos ver cómo Dios a veces opera bautizando primero con bautismo de fuego y luego enviando a bautizar Pedro en el agua. Y digamos que paralelo a eso vemos
o mejor dicho, un contraste a eso, vemos la parte donde Pablo va a Éfeso, se encuentra con 12 discípulos. Estos ya habían sido bautizados en agua, en el nombre de Jesús, pero ¿qué pasa? Todavía faltaba el bautismo de fuego, la imposición de manos de Pablo hizo que hablasen en lenguas, y también se puede ver que fueron bautizados en el nombre de Jesús. O sea que no hay diferencia entre el bautismo de fuego y el bautismo de agua. Como coincidimos con mi oponente, es un solo bautismo y es el mismo, ¿sí? Que tiene dos aspectos, y bueno, todo eso ya quedó ya... yo creo que ya quedó concluso. Digamos que ese es el punto que yo difiero, de que Dios no tiene fórmulas, no hay una fórmula. Sí hay mandatos, y obviamente esto no significa que sean fórmulas, porque a veces Dios, dentro del mandato que hizo de bautizar, él mismo prueba con las escrituras de que Dios puede manejarse de una o de otra manera, o sea que no tiene una fórmula mecánica del aspecto del bautismo. Gracias por la participación de los dos y por las refutaciones de cada uno. Ahora pasamos la despedida. Tiene un minuto de la despedida mi amigo Ángel. Por favor, despídete. Gracias. Bueno, yo espero que esto no lo suban a YouTube de plano, o sea, que se quede en el grupo. Porque el tema que me dijeron a mí que iba a hacer con él sería en qué nombre bautizaríamos a las personas, en este caso los que bautizan. El tema que él tenía era el verdadero bautismo. Ahora, si todos notamos, yo lo que hice fue apoyarlo en todo lo que dijo. Las citas que yo di, no las di bajo el tema de la Trinidad. Las citas que yo di no las hice por mencionar la Trinidad, sino por mencionar en qué y de qué forma se bautizaría al que sería bautizado o que se arrepintió. Entonces, para refutar las citas que yo puse, está refutando un tema del que yo no vine a hablar. Así que espero que eso no se suba a YouTube. Y de mi parte, bueno, ha sido todo. Un saludo para el moderador Emis y para Leo Coronel y para todo el grupo, y bueno, nos vemos a la próxima. Tu turno, mi amigo Leo Coronel. Tiene un minuto. Bueno, le damos gracias al Señor, primeramente, por habernos puesto este maravilloso momento en el que pudimos compartir muy amigablemente un tema que es fundamental dentro de la doctrina cristiana, como lo es el bautismo. Y bueno, esperamos que los oyentes puedan ser edificados y aprender cosas acerca de cómo piensan los trinitarios, como en el caso de mi amigo Litio, o Ángel, perdón, y en el caso de los unicitarios, como en el caso mío. Así que bueno, fue para mí un gusto, un placer poder compartir este debate amistoso. En el nombre de Jesús, le doy las gracias a todos. Amén. Bueno, mis amigos, esto fue por todo. Suscríbanse, dale link al video y dale me gusta y comenta sobre este debate que fue muy bonito. Esto fue Defendiendo tu Fe en Audio, presentó Debate Internacional. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.